te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. 10:54 de la mañana en Brasilia comenzó la intervención de la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en la reunión de fiscales y procuradores del Mercosur. Escuchemos. Sumado a la constituyente, una forma de destruir la Constitución y las leyes, una forma de destruir la democracia, las libertades y la justicia en Venezuela. Esta constituyente tiene una comisión por la justicia, se llama, con facultades para imputar, para perseguir, para condenar y, como vuelvo a citar al fiscal general de Uruguay, para, de manera como una inquisición, tomar decisiones y sancionar y condenar y perseguir a cualquier ciudadano que constituya un adversario político, porque eso es lo que se ha transformado el derecho en Venezuela, el derecho penal del enemigo. Se van a perseguir a los adversarios políticos, no solamente para perseguirlos, sino para destruirlos. Y en el caso concreto, he sido víctima de persecución, de allanamiento. Mi hogar fue asaltado. Se llevaron todos los bienes de mi hogar, no solamente que lo allanaron, sino cual delincuentes, hasta las pertenencias más sencillas se las llevaron de mi casa. Han venido en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que compromete a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, etcétera, y otros. Nosotros hemos hecho un seguimiento a todos estos casos de corrupción y fui en un proceso de 32 minutos, 32 segundos, realmente muy breve, fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designado una persona para que usurpara las funciones de la fiscal general de la República, una persona que tiene 6 expedientes o 6 investigaciones por corrupción. Y la primera medida que hizo fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseimiento. Es más, esos expedientes están... Estoy hablando de Tarek William Saab, quien, de acuerdo a la información que manejamos, efectivamente exigió a los fiscales el sobreseimiento de estas causas. Podrán haber sobreseído, podrán haber destruido los expedientes, pero las copias certificadas de esos expedientes están en mi poder. Y así como esto, tenemos que construir un expediente, una investigación en contra de mi esposo y en contra de algunos fiscales. Qué casualidad, contra el fiscal contra la corrupción, la subdirectora contra la corrupción, director general de actuación procesal, señalando que habían abierto una cuenta el 29 de marzo de este año en Bahamas, en un banco llamado UBS. Ese banco no existe en Bahamas. ¿Cómo se justifica que un banco que no existe en un país puedan abrir una cuenta? Pero no solamente eso, a simple vista se ve la falsedad de los documentos que no toleran ninguna experticia. Y lo más grave de esto es que las pruebas van a ser resguardadas en el Banco Central. Porque el Banco Central es parte del proceso penal. ¿Dónde queda la cadena de custodia? O sea, como para darle fuerza al burdo procedimiento que han levantado, dicen que guardan las evidencias en el Banco Central. Y además, el Banco Central en Venezuela
PDVSA le entrega los dólares al Banco Central en Venezuela y hay que revisar el destino de esos dólares al precio que los entregaba el Banco Central. Entonces, ¿qué garantía tiene que estas pruebas estén en las bóvedas del Banco Central? No es ninguna garantía, sino que es una garantía de impunidad, porque eso es lo que se quiere en Venezuela. En Venezuela no hay garantía de justicia, ciudadanos fiscales y procuradores. No hay garantía de que alguna investigación relacionada con la delincuencia organizada, con el terrorismo, con el tráfico de drogas y corrupción tenga una condena, una sanción ejemplarizante, porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas. Porque hay muchos intereses en Venezuela porque no se investiguen los hechos de corrupción, los hechos relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo. Por eso se impone la aplicación de soluciones jurídicas aplicadas al ordenamiento jurídico internacional, que procuren el cumplimiento de los principios de cooperación. En ese sentido, yo solicito la ayuda de todos ustedes. Porque la corrupción en Venezuela ha traído consigo otros problemas. Venezuela actualmente atraviesa por una grave crisis que impide que el venezolano tenga acceso a los alimentos, que tenga acceso a la salud, a los medicamentos más básicos, más elementales. Una aspirina, comprar una aspirina en Venezuela es una calamidad. Entonces, estos problemas que tiene Venezuela de falta de alimentos, falta de medicamentos, una inseguridad, donde el año pasado Venezuela tuvo un índice de homicidio de más de 70 por cada 100.000 habitantes. Una cifra alta en la región. Es más, me atrevo a asegurar que es la más alta de la región. Entonces, frente a este panorama de inseguridad, de carencia de alimentos, de medicamentos, como resultado de la corrupción que hay en Venezuela, yo quiero decirles, colegas fiscales y a quienes nos están oyendo, que yo seguiré luchando, seguiré recorriendo el mundo para denunciar lo que pasa en Venezuela y denunciar la violación a los derechos humanos. Hay un ciudadano, un general que estaba privado de libertad. Raúl Isaías Baduel está desaparecido, tiene más de 15 días desaparecido. Presuntamente fue sacado de su celda en una operación que se desconoce, son informaciones que circulan y hasta ahora no se sabe de su paradero. Sus familiares temen por su integridad física y por su vida. Pero no solamente pasa con este ciudadano, sino que hay cientos de presos políticos. El doctor Ángel Serpa, Wilmer Azoaje, y estaría aquí mucho tiempo enumerando los privados de libertad, que no solamente están privados, sino que se ha mancillado su integridad, se ha mancillado su dignidad, porque las condiciones en que se encuentran detenidos son espantosas. El doctor Serpa, Ángel Serpa, que fue mi defensor en el procedimiento de inquisición que se me sigue en Venezuela, fue privado de libertad y lo tienen amarrado en un baño que no tiene las condiciones de higiene, un baño en las peores condiciones. Ahí está depositado el doctor Serpa y lo quiero denunciar ante mis colegas fiscales y procuradores y ante la comunidad internacional. Por eso yo pido a los países que están aquí representados, así como los organismos internacionales, exigir al gobierno de Venezuela, primero, el respeto a la Constitución y a las leyes, porque con esta constituyente que actualmente está operando, con suprapoderes, una constituyente que fue electa con menos
de 2 millones de personas, porque fue un fraude lo que hicieron. La propia empresa Smartmatic denunció el fraude de la constituyente. Esa constituyente se ha arrogado tener suprapoderes y el pueblo de Venezuela sigue sin alimentos, sin medicamentos y sin justicia. Yo pido primero que no remitan al Estado venezolano ninguna solicitud de requerimiento en materia penal a través de las asistencias mutuas, porque con seguridad esas van a ser destruidas. Exigir al gobierno que permita, ante la grave escasez de medicina y medicamentos, la implementación de un canal de ayuda humanitaria. Venezuela necesita la ayuda humanitaria, necesita alimentos, necesita medicamentos. No es extraño ver en Venezuela personas comiendo de la basura, un país con tantos recursos. Igualmente, organizarnos en torno, y me incluyo allí, quiero colaborar también con ustedes, en torno a el combate a la delincuencia organizada. Venezuela es un país ubicado geográficamente muy estratégico y que es en tránsito de narcotráfico. Organizarnos para lograr medidas para el combate del tráfico de drogas. Igualmente, este canal humanitario lo necesitamos porque es impresionante. Yo estuve en Colombia y es impresionante lo que está ocurriendo en Cúcuta actualmente con los venezolanos. El desplazamiento diario que hay de venezolanos hacia Colombia y también hacia Brasil. Y el pueblo de Colombia ha tenido una solidaridad con Venezuela, especialmente en Cúcuta, dándole alojamiento y comida a los venezolanos. Y en ese sentido yo quisiera que esta reunión de procuradores y fiscales generales de Mercosur hiciera un pronunciamiento en torno a esa situación que está pasando el Estado venezolano. Que se pronuncie para dar un ánimo al pueblo venezolano y también hago un llamado a ellos, al pueblo venezolano, a no perder la esperanza, a seguir luchando, a mantenerse firmes, porque todos estos obstáculos los vamos a superar, vamos a salir victoriosos y la democracia, la justicia, la paz, la tolerancia y sobre todo la decencia, que es lo que desea Venezuela, un país decente, de autoridades con decencia, no con prontuarios policiales, no autoridades cuestionadas por la corrupción. Entonces, venezolanos, vamos a mantener la esperanza, vamos a mantener el deseo de cambiar. Y a ustedes todos, procuradores y fiscales, muchísimas gracias por el apoyo, por permitirme la presencia en este evento y esos ánimos que me acaban de dar. De verdad que los voy a utilizar en función del bien, en función de la justicia, en función de mi país, en función de que la región avance positivamente hacia la democracia, las libertades, la igualdad, la tolerancia y sobre todo la añorada paz que en Venezuela estamos deseando. Muchísimas gracias. 11 y 8 minutos en Brasilia. Son las palabras de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien participa a esta hora de la cumbre de fiscales y procuradores del Mercosur que se lleva a cabo en el territorio brasileño. Ha dicho: tengo pruebas que comprometen a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del régimen venezolano con casos de corrupción, específicamente con la empresa Odebrecht. También ha dicho que en Venezuela no les interesa que se investigue la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo.
y ha pedido ayuda, por supuesto, a este escenario, a los fiscales, a los procuradores de los países miembros de Mercosur para que de alguna manera se tomen medidas frente a la crisis que se vive en Venezuela por cuenta de la corrupción, ha dicho ella, por cuenta del narcotráfico y sobre todo en la parte humanitaria, por la escasez de alimentos y medicinas que vive el país. Ha abogado Karen también en este escenario por la apertura de un canal humanitario. Ha abogado Karen también en este escenario por la apertura de un canal humanitario. Física y por su vida. Pero no solamente pasa con este ciudadano, sino que hay cientos de presos políticos. El doctor Ángel Serpa, Wilmer Azuaje, y estaría aquí mucho tiempo enumerando los privados de libertad, que no solamente están privados, sino que se ha mancillado su integridad, se ha mancillado su dignidad, porque las condiciones en que se encuentran detenidos son espantosas. El doctor Serpa, Ángel Serpa, que fue mi defensor en el procedimiento de inquisición que se me sigue en Venezuela, fue privado de libertad y lo tienen amarrado en un baño que no tiene las condiciones de higiene, un baño en las peores condiciones. Ahí está depositado el doctor Serpa y lo quiero denunciar ante mis colegas fiscales y procuradores y ante la comunidad internacional. Por eso yo pido a los países que están aquí representados, así como los organismos internacionales, exigir al gobierno de Venezuela, primero, el respeto a la Constitución y a las leyes, porque con esta constituyente que actualmente está operando, con suprapoderes, una constituyente que fue electa con menos de 2 millones de personas, porque fue un fraude lo que hicieron. La propia empresa Smartmatic denunció el fraude de la constituyente. Esa constituyente se ha arrogado tener suprapoderes y el pueblo de Venezuela sigue sin alimentos, sin medicamentos y sin justicia. Yo pido primero que no remitan al Estado venezolano ninguna solicitud de requerimiento en materia penal a través de las asistencias mutuas, porque con seguridad esas van a ser destruidas. Exigir al gobierno que permita, ante la grave escasez de medicina y medicamentos, la implementación de un canal de ayuda humanitaria. Venezuela necesita la ayuda humanitaria, necesita alimentos, necesita medicamentos. No es extraño ver en Venezuela personas comiendo de la basura, un país con tantos recursos. Igualmente, una persona, para que usurpara las funciones de la Fiscal General de la República, una persona que tiene 6 expedientes o 6 investigaciones por corrupción. Y la primera medida que hizo fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseimiento. Es más, esos expedientes están... Estoy hablando de Tarek William Saab, quien, de acuerdo a la información que manejamos, efectivamente exigió a los fiscales el sobreseimiento de estas causas. Podrán haber sobreseído, podrán haber destruido los expedientes, pero las copias certificadas de esos expedientes están en mi poder. Y así como esto, tenemos que construir un expediente, una investigación en contra de mi esposo y en contra de algunos fiscales. Qué casualidad, contra el fiscal contra la corrupción, la subdirectora contra la corrupción, director general de actuación procesal, señalando que habían abierto una cuenta el 29 de marzo de este año en Bahamas, en un banco llamado UBS. Ese banco no existe en Bahamas.
¿Cómo se justifica que un banco que no existe en un país puedan abrir una cuenta? Pero no solamente eso, a simple vista se ve la falsedad de los documentos que no toleran ninguna experticia. Y lo más grave de esto es que las pruebas van a ser resguardadas en el Banco Central. Porque el Banco Central es parte del proceso penal. ¿Dónde queda la cadena de custodia? O sea, como para darle fuerza al burdo procedimiento que han levantado, dicen que guardan las evidencias en el Banco Central. Y además, el Banco Central en Venezuela, PDVSA le entrega los dólares al Banco Central en Venezuela y hay que revisar el destino de esos dólares al precio que los entregaba el Banco Central. Entonces, ¿qué garantía tiene que estas pruebas estén en las bóvedas del Banco Central? No es ninguna garantía, sino que es una garantía de impunidad, porque eso es lo que se quiere en Venezuela. En Venezuela no hay garantía de justicia, ciudadanos, fiscales y procuradores. No hay garantía de... Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. 10:54 de la mañana en Brasilia comenzó la intervención de la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en la reunión de fiscales y procuradores del Mercosur. Escuchemos. Sumado a la constituyente, una forma de destruir la Constitución y las leyes, una forma de destruir la democracia, las libertades y la justicia en Venezuela. Esta constituyente tiene una comisión por la justicia, se llama, con facultades para imputar, para perseguir, para condenar y, como vuelvo a citar al fiscal general de Uruguay, para, de manera como una inquisición, tomar decisiones y sancionar y condenar y perseguir a cualquier ciudadano que constituya un adversario político, porque eso es lo que se ha transformado el derecho en Venezuela, el derecho penal del enemigo. Se van a perseguir a los adversarios políticos, no solamente para perseguirlos, sino para destruirlos. Y en el caso concreto, he sido víctima de persecución, de allanamiento. Mi hogar fue asaltado. Se llevaron todos los bienes de mi hogar, no solamente que lo allanaron, sino cual delincuentes, hasta las pertenencias más sencillas se las llevaron de mi casa. Han venido en el afán de esconder tantos hechos de corrupción, de los cuales tengo muchas pruebas, y concretamente en el caso de Odebrecht, que compromete a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, etcétera, y otros. Nosotros hemos hecho un seguimiento a todos estos casos de corrupción y fui en un proceso de 32 minutos, 32 segundos, realmente muy breve. Fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designado que alguna investigación relacionada con la delincuencia organizada, con el terrorismo, con el tráfico de drogas y corrupción tenga una condena, una sanción ejemplarizante, porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas. Porque hay muchos intereses en Venezuela porque no se investiguen los hechos de corrupción, los hechos relacionados con el narcotráfico, con el terrorismo.
Por eso se impone la aplicación de soluciones jurídicas aplicadas al ordenamiento jurídico internacional, que procuren el cumplimiento de los principios de cooperación. En ese sentido, yo solicito la ayuda de todos ustedes. Porque la corrupción en Venezuela ha traído consigo otros problemas. Venezuela actualmente atraviesa por una grave crisis que impide que el venezolano tenga acceso a los alimentos, que tenga acceso a la salud, a los medicamentos más básicos, más elementales. Una aspirina, comprar una aspirina en Venezuela es una calamidad. Entonces, estos problemas que tiene Venezuela de falta de alimentos, falta de medicamentos, una inseguridad, donde el año pasado Venezuela tuvo un índice de homicidio de más de 70 por cada 100.000 habitantes. Una cifra alta en la región. Es más, me atrevo a asegurar que es la más alta de la región. Entonces, frente a este panorama de inseguridad, de carencia de alimentos, de medicamentos, como resultado de la corrupción que hay en Venezuela, yo quiero decirles, colegas fiscales y a quienes nos están oyendo, que yo seguiré luchando, seguiré recorriendo el mundo para denunciar lo que pasa en Venezuela y denunciar la violación a los derechos humanos. Hay un ciudadano, un general que estaba privado de libertad. Raúl Isaías Baduel está desaparecido, tiene más de 15 días desaparecido. Presuntamente fue sacado de su celda en una operación que se desconoce, son informaciones que circulan y hasta ahora no se sabe de su paradero. Sus familiares temen por su integridad. Organizarnos en torno, y me incluyo allí, quiero colaborar también con ustedes, en torno a el combate a la delincuencia organizada. Venezuela es un país ubicado geográficamente muy estratégico y que es en tránsito de narcotráfico. Organizarnos para lograr medidas para el combate del tráfico de drogas. Igualmente, este canal humanitario lo necesitamos porque es impresionante. Yo estuve en Colombia y es impresionante lo que está ocurriendo en Cúcuta actualmente con los venezolanos. El desplazamiento diario que hay de venezolanos hacia Colombia y también hacia Brasil. Y el pueblo de Colombia ha tenido una solidaridad con Venezuela, especialmente en Cúcuta, dándole alojamiento y comida a los venezolanos. Y en ese sentido yo quisiera que esta reunión de procuradores y fiscales generales de Mercosur hiciera un pronunciamiento en torno a esa situación que está pasando el Estado venezolano. Que se pronuncie para dar un ánimo al pueblo venezolano y también hago un llamado a ellos, al pueblo venezolano, a no perder la esperanza, a seguir luchando, a mantenerse firmes, porque todos estos obstáculos los vamos a superar, vamos a salir victoriosos y la democracia, la justicia, la paz, la tolerancia y sobre todo la decencia, que es lo que desea Venezuela, un país decente, de autoridades con decencia, no con prontuarios policiales, no autoridades cuestionadas por la corrupción. Entonces, venezolanos, vamos a mantener la esperanza, vamos a mantener el deseo de cambiar. Y a ustedes todos, procuradores y fiscales, muchísimas gracias por el apoyo, por permitirme la presencia en este evento
y esos ánimos que me acaban de dar, de verdad que los voy a utilizar en función del bien, en función de la justicia, en función de mi país, en función de que la región avance positivamente.